Muchísimas gracias, Felipe Portocarrero, rector de la Universidad Pacífico. Gracias, autoridades, profesores, invitados y sobre todo a los graduados por esta inmerecida invitación. Les confieso que cuando Elsa del Castillo me invitó a dar este discurso, me generó bastante más sorpresa que orgullo. ¿Qué podría yo aportar? Pensé. Y después de darle muchas vueltas decidí hablar de quizá lo único que yo podría saber más de ustedes, que es de mi experiencia de vida. Y me gustaría empezar por el final, un poquito para dar la contra. Hoy tengo 3 hijas fantásticas, preadolescentes, una esposa espectacular y como ven soy una minoría absoluta en mi casa, donde no hay paridad de género en lo más mínimo. Pero esto de ser padre, sin duda, es un reto fascinante. Hace unas semanas, mientras comía con una de mis hijas, le conté que nunca había trabajado tanto en mi vida y que al mismo tiempo nunca había estado tan feliz en mi vida. Y que, aparentemente contradictorio, esta era la magia de emprender con propósito. Durante esa conversación le dije una frase que a ella le gustó mucho. Y fue algo así como: si no tienes éxito persiguiendo un beneficio solo propio, te quedas sin nada, pero si no tienes éxito buscando un bien común o social, te queda el gran orgullo de haberlo intentado. Me había tomado pues 30 años darme cuenta que un propósito claro se convierte en una suerte de escudo ante el fracaso y quizá más importante, ante sentirte un fracaso. Y mi hija, medio en broma y medio en serio, quizá más en broma que en serio, sacó su teléfono y apuntó la frase y le agregó José Luis Gamboa 2023. Se rió y guardó su teléfono. Y me dejó pensando que si tu hija adolescente encuentra tus ideas lo suficientemente relevantes para apuntarlas, creo que estás en el camino correcto en la vida. Y este camino, en mi caso, ha pasado por varias etapas que me gustaría compartir con ustedes. La primera se llama la dislexia y la falta de padre. De chico fui básicamente un niño problema, tenía dislexia, déficit de atención, hiperactividad, ADD, ADHD, básicamente el resto del abecedario completo. Y esto hacía que me costara muchísimo seguir instrucciones, concentrarme, quedarme quieto. En resumen, me costaba todo lo que se necesitaba para ser un buen alumno. Y fui asignado a una clase que se llamaba Learning Disabilities, que es básicamente limitación para el aprendizaje, que yo evidentemente entendía como la clase de los burros. Mi padre tuvo una profunda influencia en mí y quizá aún más su ausencia. Mi padre murió cuando yo tenía 11 años, pero lo perdí mucho antes. Él trabajaba 3 semanas del mes fuera y cuando estaba en Lima trabajaba hasta muy tarde. Siempre busqué su aprobación y siempre busqué su aprobación, que no me viera como un niño problema, sino como un niño disperso, inquieto, creativo y con algo de potencial, ese potencial que mi madre siempre vio en mí. Y la siguiente etapa de mi vida la llamo el improbable éxito académico. Paradójicamente, poco después de la muerte de mi padre, todo comenzó a mejorar. Quizá me liberé de la sombra de una figura inalcanzablemente perfecta. Sin duda, la clase de los burros me ayudó muchísimo a aprender y a entender que mi cerebro funcionaba de una manera diferente. Probablemente aquí comenzó mi fascinación por las diferentes formas de aprender del ser humano. Un buen desempeño en un par de maestrías me hicieron sentir que el éxito era posible, aunque probablemente sin entender realmente qué estaba buscando. Así comenzó la tercera etapa de mi vida, a la cual llamaré la persecución del éxito. Me embarqué en una incansable y extenuante búsqueda del éxito, definiendo mi valor personal según el éxito o fracaso de cada proyecto inmobiliario. No había aprendido todavía la gran diferencia entre fracasar y ser un fracaso. Cada negocio se convirtió en un reflejo de quién era yo y si podía o no demostrarle al mundo, y quizá sobre todo a mi viejo, que podía tener éxito. Esta etapa de mi vida tuvo muchos más fracasos que éxitos, lo cual sin duda resultó en más aprendizajes que celebraciones.
Me tomó un tiempo decidir hacer una pausa para pensar en qué estaba persiguiendo y por qué. Así llegó la siguiente etapa de mi vida. Encontré mi propósito y me lo quitaron. Gracias a un gran amigo, Hernán Carranza, llegué a Intercorp a manejar un proyecto de conectividad satelital rural para Latinoamérica. Un hermoso proyecto donde teníamos por objetivo llevar las verticales del grupo, finanzas, salud, educación, a través del Internet y de manera simplificada a los pueblos rurales desconectados de toda la región. Es aquí donde comencé a investigar muy profundamente cómo repensar una solución que pudiera llevar educación a los menos afortunados de manera efectiva y escalable. Pero vino la pandemia y el grupo, como todos, tuvo que hacer recortes. Los proyectos nuevos, como el mío, fueron recortados. Entonces, después de deprimirme y de volver a la confusión de quién soy, reaccioné y dije, esto no me lo puede quitar nadie. Y así llegamos a la penúltima etapa de mi vida, la búsqueda del propósito toma 2. En plena pandemia, encerrados y confundidos, emprendí una búsqueda obsesiva por repensar la educación. Tenía lo más valioso que un aspirante innovador puede tener a disposición, una mente de principiante y un Kindle. No tenía nada que desaprender, el camino estaba parejo. Decidí ponerme como meta leer al menos 1 o 2 libros a la semana, lo cual, gracias al gentil auspicio del gobierno de turno, resultó bastante viable ya que estábamos encerrados sin mucho más que hacer. Einstein alguna vez dijo que si supiéramos exactamente lo que estamos haciendo no se llamaría investigación. Y Sócrates básicamente inventó la filosofía sobre la base de ser consciente de lo poco que sabía y de hacer una serie interminable de preguntas. Pero por alguna extraña razón, nosotros, los comunes mortales, muchas veces queremos saber exactamente lo que estamos haciendo y tener siempre las respuestas correctas. Claramente sobra algo de ego y falta bastante de juego. Y es que para ser realmente creativos debemos crear primero un lugar seguro donde podamos jugar, un lugar con seguridad emocional, donde no tengamos miedo a hacer la pregunta tonta, ni de tener una mala idea. Y así comenzó este viaje en escuela, desde la ignorancia, con mente de principiante, miles de preguntas y sin saber bien qué estábamos haciendo, pero con muchas ganas de jugar a resolver un problema muy serio. Lo que sí teníamos muy claro es que debíamos ser testarudos con el propósito, tercos con el problema y flexibles con la solución. Me había tomado unos 30 años encontrar mi propósito, aumentar la productividad de los menos afortunados a través de la educación. Con un propósito muy claro, un problema obsesivamente estudiado, comenzamos a explorar la solución. Sabía que, contrariamente a lo que se piensa, debía encontrar primero el modelo de generación de valor y luego el modelo de negocio. El primer reto es generar valor, resolver un problema social grande, para después pensar en encontrar la forma de convertirlo en un negocio para que pueda así ser escalable y sostenible. En resumen, hacer que un problema social sea rentable. Entrevisté a decenas de programadores de todo el mundo, desde India, Pakistán, Ucrania, pasando por Argentina, Venezuela y Perú. Inicialmente yo no sabía lo que no sabía, pero con cada entrevista fui construyendo algo de claridad sobre el tipo de tecnología que necesitábamos. Entrevistar es un gran privilegio, siempre tómenlo como tal. Con un gran equipo montado de 2 personas y yo, arrancamos. Éramos José Aponte, Luis Fernández y yo, José Luis Gamboa. No teníamos diversidad ni en los nombres. Con un primer prototipo funcional, busqué a Joel Klimper de Lucha, quien no solo se sumó, sino me presentó al gran Cook, Gonzalo Irigoyen, hoy mi cofundador en Escuela. Seguimos avanzando y busqué a Chacho Wu, con quien tuve un par de reuniones antes de literalmente cruzármelo en la calle, y con el argumento de no existen las coincidencias, terminé por convencerlo de subirse al carro. Así que la próxima vez que se sientan en la calle, piensen que quizá están a punto de encontrar a uno de sus principales mentores, inversionistas y hoy gran amigo.
A Vasco Macías, que ya había sido mi socio y amigo, lo convencí a punta de insistencia y de decirle, no pongas la plata hoy, pero tienes que ser parte de lo que estamos haciendo. Con Jorge Velarde y Claudio Cabaza ya fue mucho más fácil porque podía subirme en los hombros de Chacho y Vasco para convencerlos. Y así llegamos a la etapa actual, a la cual le llamaré las alianzas. La magnitud de los problemas sociales en nuestros países te dan la perspectiva suficiente para ver a otros persiguiendo el mismo fin como aliados y no como competencia. La productividad laboral en América Latina es una de las más bajas del mundo y supone uno de los grandes desafíos de nuestra región, atrapando al ciudadano de a pie en un círculo vicioso de pobreza. La falta de competencias y capacidades de nuestra fuerza laboral nos lleva a una bajísima generación de valor, haciendo casi imposible pasar la valla de la formalidad, que además en nuestro país es bastante alta. Así llegamos a tener casi un 80% de empleo informal sin prácticamente ninguna capacitación, agravando aún más la falta de competencias y profundizando este círculo vicioso de pobreza. Este es claramente un problema que nadie podrá resolver solo. Las alianzas son clave. Y aplica muy bien eso que dicen, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado. Y la mejor forma de construir alianzas, en mi opinión, pasa por tres cosas muy concretas. Uno, tener un propósito muy claro. Dos, haber hecho la tarea de entender el problema. Y sobre todo, tres, tener un legítimo interés por el otro. Tengan siempre presente que cada persona que conozcan sabe algo que ustedes no. Conocer a alguien es siempre una oportunidad de aprender. Y con este mindset fuimos consolidando algunas alianzas importantes con el BID, la CAF, corporaciones regionales, algunos ministerios y universidades del prestigio de la Universidad Pacífico, justamente. Con Pacífico Business School y la UP tenemos una serie de iniciativas conjuntas que me entusiasman particularmente. Un ejemplo es el programa de formación básica en gestión dirigido a pequeños y medianos empresarios que comenzamos a explorar justamente ayer. A través de un modelo creativo, esta iniciativa permite que la formación sea gratuita para la inmensa mayoría de participantes, gracias a una alianza triple entre la Universidad Pacífico, COFIDE y Excuela. Hoy mismo todos ustedes tienen esa tremenda oportunidad de hacer alianzas, sean como Excuela, que no mira con prejuicio ni al privado, ni al Estado, ni a la academia, ni a otras startups. Si la inteligencia artificial es la integración de la data y la información y nos impresiona a todos, pues que la inteligencia humana sea la gran unión de la creatividad y la empatía de todos. Quizá lo que más me gusta de la mirada del posgrado de la Universidad del Pacífico es que tienen una escuela de gestión de negocios y una escuela de gestión pública. Y esa sola visión creo que es fundamental. Para ponerles un ejemplo muy concreto, la segunda cadena de colegios más grande de Latinoamérica es peruana, se llama Innova Schools y tiene algo más de 60 colegios de nivel mundial en el Perú. Pero el Estado peruano tiene casi 60.000 colegios. ¿Qué sería del Perú si pudiéramos fusionar la gran capacidad de gestión del sector privado con el tremendo alcance del Estado? Y para crear un poquito de desorden, que siempre es bueno, les propongo comenzar en este minuto. Les pido a todos que por favor se paren. Muchas gracias. Que miren a la persona de su izquierda o derecha y le pregunten, ¿por qué decidiste estudiar esta maestría? No van a tener tiempo para escuchar la respuesta, pero si escuchan con suficiente claridad e interés, ya se pueden sentar, muchísimas gracias. Si escuchan con suficiente claridad e interés, muy probablemente acaban de comenzar un viaje de conexión y aprendizaje. Y ya para terminar, me gustaría dejarlos con esta última idea. Si yo, con dislexia,
sin padre y con muchos fracasos a cuestas, pude encontrar mi propósito en la vida y por ende no tenerle miedo al fracaso. Ustedes, con mayor razón, también pueden. Manténganse siempre cerca del problema y nunca, pero nunca dejen de jugar a encontrar su propósito. Felicitaciones a todos los graduados. Muchísimas gracias.